Dejamos una pregunta, diputado, antes de irnos al corte. ¿El gobierno nacional tiene alguna responsabilidad en toda la situación económica actual? Claro, el gobierno nacional tiene un gran peso en la economía venezolana, pero la economía es mixta, no puede recaer solamente en el gobierno nacional, especialmente aquí en Venezuela porque tiene una gran fuerza la industria petrolera, que es la gran generadora de divisas, porque el sector empresarial no genera absolutamente nada de divisa. Aquí se le otorga prácticamente el 95% de las divisas al sector empresarial y solamente lo que trae es un 3%. Eso también es cuestión de analizarlo. Entonces, todo lo dejan afuera, los empresarios, los comerciantes venezolanos. Entonces, la divisa, por supuesto, en un país como Venezuela, la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo necesitan esas divisas para poder traer materia prima, especialmente algunos productos que no se generan aquí, que tienen incidencia en la parte económica. Y por supuesto, las medidas macroeconómicas van de parte del gobierno nacional. Yo creo que el diálogo, en este diálogo que se dio en materia empresarial, con económica y gobierno, tiene que continuar, ¿no? Porque ahí se lograron acuerdos importantísimos en este diálogo que tiene que continuar, tiene que tener unos resultados más concretos desde el punto de vista económico que puedan enrumbar al país hacia el horizonte que nosotros queremos, todos los venezolanos, absolutamente todos. Nosotros tenemos muchas preguntas, básicamente a través de las redes sociales, a través del Twitter, y Gabriel López la comparte con todos nosotros. Gabriel. Efectivamente, Carolina, muchísima participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Varias preguntas para el diputado Elvis Amoroso. Diputado, escribe, por ejemplo, @RangelPHC, Miguel Rangel, ¿por qué Citgo está dando pérdidas o por qué se tiene que reactivar? ¿Esto significa acaso que no está activa en este momento? No, Citgo está activa, lo que pasa es que son políticas que se generan en cada país. Acuérdense que eso no está en Venezuela, está en un país donde ha sufrido también una crisis importante desde el punto de vista económico. La gente en Estados Unidos no consume la gasolina que consumía anteriormente y eso, por supuesto, tiene altos y bajos como toda economía, como toda empresa, que los balances son volátiles y en este caso, pues es lo que yo estoy diciendo, se analiza para ver si tiene, si ha generado dividendo, porque puede ser que no dé una ganancia, pero que sea una empresa estable. Eso es importante para la República, mantener ese activo. Si viene bajando desde hace cierto año y no da ningún tipo de beneficio para la patria, yo creo que es importante revisar pues lo que puede ser la venta. De todos modos, eso le corresponde al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien es el jefe del Estado y maneja también la parte política y internacional a través de lo que le establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recibimos más participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, diputado Amoroso. Mario Gutiérrez pregunta, diputado, ¿qué pasó con el programa de vehículos? La especulación de vehículos usados es asombrosa, lo único es que no publican los costos reales. ¿Qué ha pasado con la fiscalización a los concesionarios? Bueno, yo creo que nosotros cumplimos con hacer una ley en la Asamblea Nacional. Se cometió algunos errores desde el punto de vista legislativo. Por ejemplo, se colocaron los nombres de instituciones, cosa que yo no estuve de acuerdo, pues el INDEPAVI y la SUDECOG, desaparecieron esos organismos y queda pues lo que se considera una especie de limbo dentro de la ley que no puede materializarse. Yo creo que hay que reformar nuevamente eso para aplicar las medidas. Y otra de las cosas es el sector empresarial, que eso es una de las cosas. El sector de la industria automotriz se le ha otorgado todas las divisas que han solicitado, no solamente en los últimos años, sino en años anteriores. La industria que más ha recibido divisa en Venezuela ha sido la industria automotriz. Y ahí es donde yo le hago nuevamente un llamado a los señores empresarios, porque no le han jugado limpio, se le otorgaron las divisas a razón de 2.30 y le vendieron los carros a los venezolanos a razón de un precio exagerado, $1 paralelo, y no solamente eso, sino que lo acapararon para vendérselo mucho más caro. Y por eso no se consiguen vehículos, aún habiéndole otorgado las divisas a este sector. Miguel Rangel pregunta, diputado Amoroso, usted habla de discrepancia dentro de la oposición como algo negativo. ¿La variedad de opiniones en ese grupo no sería más bien algo positivo? Bueno, es positivo si se pudieran poner de acuerdo, pero cuando no se pone de acuerdo yo creo que no es nada positivo, ¿no? Todo partido político, existen tendencias, existen pensamientos
distinto, pero en el caso de ellos es que yo creo que no se pone de acuerdo. Imagínense, desde que se fue el doctor Abeleo no han podido conseguir a una persona que lo pueda coordinar. Yo creo que eso no es bueno, no es sano, ni para ellos ni para nosotros, porque todo gobierno, nosotros los revolucionarios necesitamos tener una oposición, y aquí no existe una oposición. La oposición puede hacer alerta, la oposición, cuando es una oposición seria, puede hacer observaciones muy concretas. Lo que no podemos aceptar nosotros es que existe una oposición mentirosa, una oposición que diga cosas como el caso del ébola y salgan a aplaudirlo. Yo creo que ojalá que con este nuevo coordinador podamos nosotros, los venezolanos, tener una oposición a la cual respetar y a la cual creer. A propósito de este tema, diputado Amoroso, y antes de continuar leyendo toda la participación que hay de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, ¿qué opinión le merece esa posibilidad de que hoy definitivamente acepte la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba? ¿Consideran que es una persona con quien el gobierno podría establecer los puentes necesarios para el diálogo? Bueno, aspiramos que ocurra así. Yo le deseo suerte a Chugo. Nosotros tampoco queremos que se parezca a un coordinador de la oposición a nosotros. Chugo es una persona bien radical, lo conocemos en el mundo político venezolano, pero ese es un problema más de la oposición. Nosotros estamos claritos, nosotros tenemos un líder, quien es el presidente Nicolás Maduro, hijo del comandante Hugo Chávez. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema, discutimos, podemos tener diferencia dentro de algunas posiciones políticas, la analizamos y salimos con una sola voz, que es la que lleva el presidente Nicolás Maduro, o, si lo decide así, nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Nosotros estamos claritos. El problema es la oposición, y es un problema de la oposición a la cual yo le deseo suerte. Usted habla que en la oposición no se ponen de acuerdo para establecer cuál es la figura, y el argumento de la oposición es que el oficialismo cambia a cada rato las figuras y los rostros. Bueno, yo no creo. Nosotros teníamos, el presidente Chávez era el líder del proceso revolucionario, y ahora es el presidente Nicolás Maduro. Nosotros no cambiamos. ¿En cuanto a los ministros, diputado? Bueno, los ministros, eso se puede cambiar perfectamente. Eso es una decisión del presidente de la República, así como el gobernador cambia su tren de secretarios cada vez que así lo decida. Eso es una potestad que tiene el presidente de la República. Y es necesario, pues, que se hagan refrescamientos dentro de los gabinetes y se hagan, bueno, cuando hay alguna política de un determinado ministerio, se puede proponer un nombre de un revolucionario o una persona que sea... Tenemos que despedir, diputado. ¿Cuál es su aporte para avanzar a una convivencia más sana entre todos los venezolanos sin tanta polarización? Bueno, polarizar no es malo, pero yo creo que es necesario que todos los sectores de la vida nacional entiendan que es el diálogo, no es el terrorismo, no es la desestabilización, no es quemar guardería, no es hacer guarimba, sino sentarse a conversar, porque aquí estamos viviendo todos los venezolanos, los que nos vamos a quedar, porque los que financian esos hechos terroristas de la oposición agarran sus aviones y se van, y generalmente están fuera de Venezuela dirigiendo la política o tratando de dirigir la política de la oposición. Y aquí nos vamos a quedar encerrados todos. Entonces usted, que es de la oposición, pero que es una persona sensata, que es una persona que también quiere a la patria, bueno, oriente a sus dirigentes de la oposición, a ver si se pueden sentar en la mesa del diálogo, y buscamos el camino que ha venido impulsando el presidente Nicolás Maduro, que es el camino de la paz, el camino de la tranquilidad, el camino de la armonía, que es el que buscamos todos los venezolanos. Respuesta cortita, el diputado Elvis Amoroso está dispuesto, tiene la disposición de sentarse a dialogar. Claro, yo formo parte de esa mesa de diálogo, y en cualquier escenario, en cualquier sitio, acudo por el diálogo y la paz de nuestra patria.